Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles, y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Hoy es un tiempo de recordar un evento muy importante. Sé que estamos pensando en otras cosas, estamos pensando en este problema tan serio que nos da el coronavirus, en esta preocupación que hay en el mundo, pero ¿por qué no pensar también en algo muy importante, en algo de la época? En esta época de Cuaresma, en esta época de la Semana Santa, en esta época en que muchos dicen: bueno, qué lástima, hoy no voy a poder estar en la iglesia, no voy a poder estar con los hermanos para recordar ese momento en que la gracia de Dios se manifestó al mundo de una forma tan clara, tan palpable, en la persona de Jesús cuando Él entra a Jerusalén. Podemos hacerlo, claro. Este es el mensaje oportuno, es el mensaje de vida, es recordar a Cristo que venció en la cruz, venció el pecado, venció la muerte, venció a nuestro enemigo, y ahora somos vencedores en el nombre de Jesús, y no tenemos que acobardarnos ante nada, porque Jesús nos ha dado esa victoria. Así que vamos a recordar algo de esta entrada de Jesús a Jerusalén. Un evento que realmente nos motiva, porque nos lleva a pensar en el Rey Jesús, ese Rey humilde, pero a la vez un Rey poderoso. Podemos recordar algo de esa última semana en la vida de Jesús sobre esta tierra. Y si miramos algo, el domingo fue la entrada triunfal, y también cuando Él, después de observar, se va a Betania. El lunes, Él maldijo la higuera e hizo una purificación de la casa de Dios, del templo. El martes, Él dio varios discursos, entre ellos discursos escatológicos. Y también el día miércoles fue la unción de una mujer que llevó un frasco de un perfume muy caro y ungió a Jesús. Pero también fue la traición de Judas. El día jueves fue la preparación de la Pascua, la última cena que Él tuvo con sus discípulos, como también Él se apartó un momento a orar en el Getsemaní e hizo esa oración profunda. Y fue también su arresto y lo llevaron para ser juzgado ante el máximo tribunal judío, el Sanedrín. El día viernes,
Claro, fue el juicio ante Pilato, donde lo condenaron y lo crucificaron y lo enterraron. El día sábado Jesús estuvo en la tumba. El día domingo es el día de la victoria, el día de la resurrección del Señor, así como Él lo había dicho y como lo rezaban las Sagradas Escrituras. Bueno, pensemos un poquito en la entrada a Jerusalén, esa entrada triunfal. ¿Cómo fue? Realmente fue una entrada estratégica, porque todos los planes de Jesús, todos los planes de Dios están debidamente establecidos con esa sabiduría que solamente está en Él. Así que esa fue una entrada muy importante, aunque todos los eventos, episodios en la vida de Jesús, en su ministerio, estaban bien delineados por la voluntad de Dios. Pero ahora Él hace esta entrada con un propósito, y es el Salvador que llega ahí de una manera espectacular. Había una expectación de la gente que algo podía pasar, porque ellos estaban esperando la llegada de un Salvador, de un Redentor, de un Mesías. Había, como era el día de la Pascua o el tiempo de la Pascua, había muchas personas esperando. Había miles. Había gente que había llegado de tantos lugares para celebrar la Pascua. Y entonces Jesús justamente busca ese momento para presentarse, porque se había acabado aquello del secreto mesiánico, donde Él decía cuando sanaba a alguien: no le cuenten a nadie, no le digan a nadie, porque su hora no había llegado. Pero ahora era el momento. Y Jesús llega con una propuesta interesante, esa propuesta que por supuesto hay que analizarla, hay que pensarla. Y Zacarías el profeta se había anticipado con esa llegada del rey, y él había dicho: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Es decir, ya estaba dicha la manera en que Él iba a llegar. Pero es interesante cuando uno lee la Escritura, que lo que encontramos ahí es que Jesús está pidiendo prestado un pollino. Ahora, Jesús era el dueño de todo y es el dueño de todo. Pero ¿cómo es que Él entonces pide algo prestado? Bueno, Él en su vida terrenal nos enseñó algo muy importante, y es la sencillez. Claro, por ejemplo, además de ese pollino prestado, recordemos que Él nació en un pesebre prestado, navegó en unas barcas prestadas, como también vivió en una casa prestada, estuvo en un aposento para la última cena que fue prestado, y aún su sepulcro lo prestaron para poner ahí su cuerpo. Esto hace que el apóstol Pablo reflexione bajo la guía del Espíritu, y él dice esta palabra: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos con todas esas gracias y bendiciones que acompañan la salvación. Así que este es el planteamiento de Jesús, es la propuesta de Jesús. Una conquista del reino, sí, pero una conquista por medio del amor y por medio del perdón. Muchos lo estaban esperando, mucha gente estaba ahí, y ellos estaban con las preguntas quizás: ¿quién es el que viene? Tenemos una idea que Él ha hecho cosas, que Él ha salvado, que Él ha sanado, que Él ha resucitado personas. ¿Cómo será Él? Queremos estar cerca de Él, así que lo estaban esperando porque sabían que Él iba a llegar al templo. Y entonces había una gran multitud de personas que estaban caminando con Jesús,
que siempre lo acompañaban, pero también había una multitud esperándolo en Jerusalén, porque juntos cantarían o aclamarían a Jesús con esas palabras del Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que se aproxima. Y ellos no se callaban, sino que gritaban con toda intensidad, porque sentían que su liberación había llegado. Tenían ansias de una solución nacional. ¿Y quién más?, dijeron ellos. Pues Jesús. Este Jesús se ve que es un hombre poderoso, un hombre que puede liberarnos, que puede sacarnos de esta subyugación bajo este imperio poderoso, porque muchos de hecho ya lo habían intentado y habían fracasado, habían logrado quizás unas victorias temporales, pero Jesús alcanzará lo que ellos no habían podido alcanzar. Así que cuando ellos gritaban, cuando ellos coreaban, cuando ellos cantaban, estaban diciendo una gran verdad, porque el rey estaba llegando. No precisamente como ellos lo esperaban, con vestido de una manera muy elocuente, como un gran conquistador poderoso, como alguien que llevaba armas, como alguien que, al igual que David, estaba dispuesto a usar esas armas para conquistar o para reconquistar ese territorio, sino más bien como una persona que hace algo más, que no quiere solamente que ellos se recuperen como un reino terrenal, con un rey temporal, con un rey que trae beneficios para esta vida nada más, sino que él lleva una propuesta mayor, porque él dice, y yo les doy vida y no perecerán jamás. Él quería así establecer un reino. Ese fue su mensaje, la predicación del reino. Dice, el reino de Dios está entre vosotros, conviértanse, arrepiéntanse. Ese reino ha llegado, ese reino se ha inaugurado, pero se va a desarrollar paso a paso, y aún hoy se está cumpliendo. Él está conquistando el mundo, Él está conquistando los corazones. Él no es como los poderosos de esta tierra, Él es el soberano, Él es el que está sentado a la diestra de su Padre, porque así como Él se humilló, también dice que su nombre fue exaltado, para que todos doblen las rodillas delante de Él. Y cuando Él llega, se dirige al templo. El templo de Jerusalén estaba ahí en el centro de la religión judía. Estaba ahí donde estaban los maestros de la ley. Estaba ahí donde estaban aquellos que eran los que controlaban todo el aparato religioso. Ahí estaba, ahí llega. Llega precisamente para hacer una evaluación de cómo estaba realmente el corazón de esa religión judía. Llega a la casa del Padre, porque esa era la casa de su Padre. Realmente esto está recordándonos algo muy importante, que Dios se manifestaba en el tabernáculo, Dios se manifestaba en el templo, y ahora Jesús está ahí mismo para ver realmente la conducta de aquellos que estaban al frente de esa religión. Tristemente se encontró con algo muy lamentable, porque ellos no estaban haciendo la voluntad de Dios. Cuando Él observa todo, dice que ese día Él observó y se fue a Betania, allá con sus amigos, allá con Lázaro y sus hermanas. Ahí se fue a pasar esa noche, porque pronto regresaría para hacer una purificación del templo. Y Él, cuando va ahí y los confronta, les dice, esta es la casa de oración, la casa de mi Padre, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, porque era lo que ellos habían hecho. Y estaban cometiendo un error tan grave, porque si bien eran los líderes, pero habían torcido la palabra de Dios, porque en ese momento ni siquiera se daban cuenta que el que estaba ahí era el dueño del templo precisamente, y era a él al que le estaban quitando su privilegio, porque no querían que él
realmente se manifestara al pueblo, sino que estaban enojados, furiosos, porque el pueblo lo aclamaba como el rey. Aunque tristemente también el pueblo estaba equivocado, también la gente estaba equivocada. Aunque lo aclamaron, lo adoraron, le cantaron ese salmo que se cantaba ahí el día de la Pascua, también unos días después, una semana después, estarían gritando: crucifícale, crucifícale, porque ellos no entendieron. Ellos querían una solución, pero una solución a su manera, una solución para complacerse ellos. Pero Él traía una solución no solamente para eso, sino para todo el problema de este mundo. Ahora, había dicho el Señor en su palabra: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Y así lo sorprendió, así llegó. No se imaginaban que ahí llegaría el Hijo del Padre Celestial para ver y observar cómo estaba la casa de su Padre. Interesante todo esto que hace el Señor, esta manifestación abierta del Señor, este secreto que ahora es revelado, este Señor que ya no se esconde, no por miedo, sino porque ahora es un tiempo especial, es un tiempo de manifestarse ahí, a esta gente, a toda aquella multitud. Pues ahora Él dice: el reino que yo les propongo es diferente al que ustedes están esperando. Si bien es cierto, había una promesa de restaurar el reino, pero este reino que yo les propongo es diferente. Y ellos no comprendían, hasta el extremo que le provocaron a él dolor y él tuvo que llorar por Jerusalén, porque él lo que estaba ofreciendo es un reino de salud total, de salvación total, de regeneración total, de restablecimiento no solamente de un reino pequeño de Israel, sino de todo ese mundo caído. Él vino a salvar al mundo. Él vino a establecer un reino no solamente en lo exterior, sino en el corazón de las personas. Él quiere morar en el corazón de las personas. Como lo dice en el libro de Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En otra palabra, tendremos una relación especial, tendremos una fiesta juntos. Seremos realmente tú como mi hijo y yo como tu Señor, como tu Salvador. Será un momento que tú ni siquiera te lo imaginas, porque el encuentro de este rey es algo muy especial. Es algo que es dado para todos aquellos que están dispuestos a abrir su corazón al Señor. A todos aquellos que humildemente lo reconocen como el Señor. Y yo quiero preguntar en este momento si hay alguna persona que quiere abrir su corazón al Señor, que quiere decir un hosana, una alabanza al Rey, pero ahora con el entendimiento, porque lo sabemos por la palabra, ahora con ese conocimiento de que Él es el Rey, y de que Él es el Rey soberano, Él es el Rey de reyes, y Él es el Señor de señores, que sigue estableciendo su reino, y hoy quiere establecerlo en tu corazón. Y yo te invito, si tú quieres recibir a ese Rey, Él está dispuesto para ti. Él ahora está ahí. Llegó allá a Jerusalén para ver cómo estaba el corazón de aquella gente, pero ahora Él viene acá para ver cómo está tu corazón. Estamos quizás afligidos por tantas cosas que están pasando, por el dolor que hay en el mundo, porque hay signos de muerte, porque hay lamento, porque hay llanto, pero hay una esperanza en el Señor. Él vino para resolver todo. Él vino para sanarnos no solamente de un coronavirus que está ahí en el ambiente, sino Él vino para sanarnos de todas nuestras enfermedades. Vino para liberarnos de toda opresión. Vino para darnos una vida abundante, no solamente una vida en el cuerpo, sino una vida más allá, donde estaremos también con un cuerpo glorificado y viviremos con el Señor eternamente.
Y dice la palabra, y miraremos su rostro. Así que yo te invito a que tengas ese encuentro con el Señor y que un día todos juntos veamos y contemplemos el rostro de nuestro Salvador, de aquel Rey que llegó humildemente a Jerusalén, pero que ahora está sentado sobre todo dominio y autoridad, a quien sea la honra y la gloria por siempre. Amén.